todos para ti. Y con ustedes, el apóstol Oscar Agüero. Bueno, hablando de este tema que es tan importante, es bueno que nosotros comprendamos, como decíamos, la palabra de Dios. Dios me corrigió a mí, diría más, me castigó, porque me estaba desviando y yo sin darme cuenta. Hay veces que usted no tiene la mala intención de ofender a Dios, pero hay algo que no lo estamos haciendo correctamente. Entonces, la manera que tiene Él de guiarnos es corrigiéndonos. Y dice que aquel ama castiga. Eso dice la Biblia. Fue que viajé a Estados Unidos. Prediqué el primer mensaje a los 12 años, me bauticé precisamente a esa edad y ya empecé a predicar. Y bueno, pasé mi juventud sirviendo al Señor como un adolescente y un joven. Y luego conocí a Estela, nos casamos, pasó el tiempo, tuvimos 4 años de novio y en el primer año nació nuestro hijo Jonathan. Pasó algo, una situación, no me gustó cómo se manejaban las cosas en Argentina y decidí viajar a Estados Unidos. Viajé a Estados Unidos, me propuse demostrarle a las personas para las cuales iba a trabajar, que me contrataran, que yo era bueno como un joven de Dios y quise prosperar. Trabajé arduamente, 5 años. Y al cabo de los 5 años habíamos juntado con Estela unos casi $17,000, 16,800, algo así. Y saben, no me gustaba tenerlo en el banco, me gustaba tenerlo en la casa, lo tenía debajo del colchón. Y no me gustaban los billetes de 100, me gustaban de 20 más porque abultaba más. Cosas de que Dios la ve y te corrige después, cuando a veces hacemos las cosas indebidamente. ¿No? Hoy me da risa, pero en aquel tiempo cada semana yo le agregaba dinero a lo que tenía amontonado y lo volvía a contar de nuevo. Yo creo que esas cosas le desagradaron a Dios. Hay que tener cuidado con respecto al dinero. Un día estando en oración, ya que tenía la iglesia aquí, yo diezmaba, ofrendaba y predicaba también. Estando en oración, escuché la voz clarita de Dios en mis oídos que me dijo, vuelve a Argentina. Le dije, hablé con mi esposa, le dije, vamos, renunciamos al trabajo, a todos, juntamos lo que teníamos, compramos equipos poderosos de audio, porque dije, Dios nos va a usar. Así mismo fue, viajamos a Argentina, empezamos a predicar al aire libre en distintos lugares, venían multitudes, pero terminaba de predicar y se iban y yo vi que aquel dinero empezó a bajar. Llegó un momento que le dije a Estela, mira, compremos una casa, ya auto habíamos comprado, compramos todos los muebles de la casa. En síntesis, en poco más de 8 meses me quedé sin dinero, sin poder estrenar la casa que había comprado, ni los muebles que había comprado. No entendía a Dios. Le dije, Señor, ¿por qué me hiciste esto? Y estando en una oración íntima con Dios, entonces Dios me preguntó algo. Dios habla. La Biblia dice que las imágenes no hablan, los ídolos, pero que Dios sí habla. Dije, ¿por qué me hiciste esto? No te entiendo. Él me dijo, cuando fuiste, me hizo una pregunta, a Estados Unidos, ¿yo te mandé? Le dije, no. ¿Y por qué fuiste? Bueno, quise hacer una diferencia económica, por dinero. Me dijo, no, mis hijos no se mueven por dinero. Dije, ¿qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo una esposa, 2 hijos, me quedé sin un centavo. Me dijo, vuelve, pero vas a hacer lo que yo te diga. Aquellas palabras no se lo oyeron nunca. Vas a hacer lo que yo te diga. Es importante que nosotros hagamos siempre lo que Él quiere. Porque cuando nos equivocamos, recién prestamos atención cuando viene un castigo. Eso fue un trato personal de Dios conmigo. Volví a Estados Unidos, fui prosperando, monté negocio, Dios me ayudó, pero siempre me quedó aquella voz, vas a hacer lo que yo te diga. Hasta que un día me dijo, abre una obra.
Entonces comenzamos con la Iglesia de Jesucristo el Todopoderoso en el año 1985. Ahí comenzamos a servir a Dios. Llegó el momento en que tuve que decidir seguir con el negocio, sí, o servir con más intensidad a Dios. Sentía que Dios me llamaba y aquellas palabras, vas a hacer lo que yo te diga, hicieron que yo tomé una determinación de ya no trabajar más para mí mismo, sino servir a Dios Todopoderoso. Pero fue a través de un castigo, de donde Dios me quitó todo lo que tenía, el esfuerzo de 5 años para aprender una lección. Mis hijos no se mueven por dinero. Eso me dijo Dios. Tenemos que movernos de acuerdo a la voluntad de Dios. Quizás este testimonio te sirva, confirmando la palabra que he dado antes a través de la Biblia, de que Dios al que ama, disciplina. Y si aprendemos la disciplina del Señor, entonces somos hijos y no bastardos. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús y sé sabio en las determinaciones que vayas a tomar. ¿Cómo me fue después de aquello? De obedecer al Señor, prosperé. Dios me hizo, nunca falta nada en mi casa. Y le doy gracias a Dios por todo lo que Él me ha dado. Lo más importante, pude abrir muchas iglesias. Él me dijo, abre una obra, y yo abrí muchas. Y le doy gracias a Dios por todo lo que Él pudo hacer conmigo, para bendición de muchas personas. Sé obediente y Dios te bendecirá. Hoy quisiera hablar con ustedes como apóstol y ministro del Evangelio sobre Dios. Importante, Dios se da a conocer a través de su palabra, las Escrituras, la Biblia, para que nosotros no tengamos una imagen distorsionada de Dios, de lo que pensamos. Cada uno tiene su manera de pensar y a veces uno dice, no, yo creo que Dios es así, o Dios es de la otra manera. Escuché hace tiempo atrás en una predicación que Dios no castiga a nadie. ¿Pero qué dice la Biblia con respecto a esto? Porque Dios es amor. El amor de Dios. Vamos a hablar de eso. Primera de Juan 4, 7 al 21 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Lo que nos identifica es el amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso dice la Biblia. Ahora, el amor de Dios es correctivo. Personas que aman tanto a sus hijos que no los corrigen y dejan que ellos tomen las determinaciones que quieran ya de corta edad. Pero si usted lee la Biblia, que nos da a conocer a Dios, en Proverbios 13, 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Escúcheme lo que dice la palabra de Dios. Que si usted está deteniendo el castigo a su hijo cuando lo merece, es porque no lo está amando. Porque si lo ama de temprano lo corrige. Luego dice la palabra de Dios en Proverbios 3, 11 y 12, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Escuche, habla del castigo de Dios. Ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dice que una de las maneras de demostrar el amor, no es la única, es corrigiéndolo para poder guiarlo para bien. El propósito de uno es que sea un hombre o una mujer de bien el día de mañana. Y por lo tanto, lo corrige. Cuando usted ve en la Biblia, por ejemplo, Jonás, que fue un desobediente, dice que él huyó de la presencia de Dios, desobedeció, y Dios levantó una tremenda tormenta en un buque en donde él estaba huyendo, un barco. ¿Quién levantó la tormenta? No fue Satanás, fue Dios. Y sabe, Jonás conocía a Dios y sabía que era un hombre, Jonás, en que conocía el carácter de Dios. Dios lo mandó a profetizar a una ciudad, Nínive. 120,000 personas vivían ahí, desobedientes, habían obrado mal, y le mandó a Jonás que predicara que iba a venir un juicio sobre esa ciudad. Jonás se fue, no quiso obedecer a Dios. ¿Por qué? Dice la Biblia que
Jonás sabía que Dios era bueno y que tenía amor, y que si la gente se arrepentía después de él profetizar, no iba a ser lo que él había profetizado. Y por lo tanto, él preferiría que las 120.000 personas murieran porque él había profetizado. ¿Qué tipo de ministerio, no? Hay distintos ministerios también, ¿eh? Y, sin embargo, Dios no lo abandonó. Le salió al encuentro. Le levantó una gran tormenta en el barco que estaba desobedeciendo. No fue Satanás, fue Dios que levantó la tormenta. ¿Por qué? Porque aquel hombre necesitaba un castigo. Y él lo sabía. Dice, mire, si ustedes me tiran al mar, esta gran tormenta que se levantó, que parecía que el barco se hundía, se va a apaciguar, porque el problema aquí soy yo. Y quiero que sepa, hay hogares en los cuales no es Satanás que está golpeándolo y hundiéndolo. Es un trato de Dios personal para que se vuelvan a Él. Y hay gente que no lo interpreta así. Dice la Biblia, en Hebreos 12, 6 al 11, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijos aquel a quien el padre no disciplina? Una buena pregunta. Tiene que haber disciplina, tiene que haber corrección. Hay hijos a los cuales no hace falta pegarles. Usted le dice algo y obedecen. Pero hay otros que necesitan ser un poco más severos porque no hacen caso. Y es importante que uno no se canse de ser papá o ser mamá. Tiene que proceder a guiarlos, porque si no van a seguir torcidos y mañana, lamentablemente, tendremos que visitarlos en una cárcel, porque comienzan siendo desobedientes a los padres, desobedientes al pastor, desobedientes a los maestros, desobedientes a los jueces, a la policía en el tránsito, y de pronto tienen que pagar y sufrir las consecuencias de una cárcel que es fruto de esa desobediencia. Pero dice la Biblia, pero si Dios os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios castigó a Ananías y Zafira. Tiempo de la gracia, derramamiento del Espíritu Santo, sanidades y milagros, y de pronto hay un matrimonio que decide mentirle a Pedro, en el cual habitaba el Espíritu Santo. Y muchas personas ignoran este tipo de cosas, y Dios lo permitió. Ellos vinieron y mintieron, y al mentir cayó primero el hombre y luego la mujer, muertos ahí. Dice que la gente en aquel tiempo del Nuevo Testamento, comenzando la iglesia, ya no quería acercarse con los discípulos. Se dieron cuenta que la cosa era seria. Si vamos a decir que vamos a servir al Señor, no podemos mentir. Tenemos que ser fieles. La cosa era seria. Pero los discípulos compartían sin temor, en alegría y en gozo, sabiendo el amor de Dios. Muy importante, Dios castigó a Ananías y Zafira por mentir a Pedro, lo que significaba mentir al Espíritu Santo por ser un apóstol ungido del Señor. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios. Hubo un castigo. Ya no podían disfrutar, iban a tener que trabajar todos los días para ganarse el alimento. La mujer iba a tener con dolores sus hijos, y todo por causa de la desobediencia que mereció un castigo. Dios castigó a Sodoma y Gomorra, dos ciudades que se habían pervertido, y cayó fuego del cielo y los destruyó. Es decir, yo no puedo decir, no, Dios no castiga a nadie, no, porque es una teoría que yo pienso de mi mente, pero no que Dios me está guiando. Pero ¿qué dice la Biblia? En Apocalipsis
3, 19 al 22, dice el Señor: yo reprendo y castigo a todo el que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces podemos ver que sí, Dios nos ama. Usted como padre, porque estoy hablando del castigo hoy, no puede ser un padre que solamente castiga. Porque muchos de los chicos que tenemos hoy con rebeldía en su corazón es porque no estuvieron el día de los padres, porque no estuvieron el día del cumpleaños de los hijos, porque no estuvieron con ellos cuando hubo una reunión en el colegio, y luego cuando tienen que castigar son firmes para castigar, pero no tienen la otra parte, que es el amor. Dios no es así. Dios te ama, te bendice, te protege, te prospera, te sana, pero cuando te dice algo, usted no puede decir: no, Dios no castiga nada. No. La Biblia dice en Hebreos 10, 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, escuche, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Vemos un Dios firme. En Hebreos 12, 26 al 29 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No solamente es amor, es fuego consumidor. Y el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá, dice la Biblia, el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Pero es importante que nosotros atesoremos estas cosas en nuestro corazón y digamos: ¿cómo voy a servir a Dios? Yo, bueno, lo digo siempre, me convertí a los 8 años y he servido a Dios. Fui el primer predicador de mi familia. Ahora tengo hermanas pastoras, cuñados que son pastores, mi primo fue pastor, todo por el milagro de lo que vieron con mi madre, cómo sanó de cáncer. Pero es para siempre. Uno hace un pacto de servir a Dios siempre. ¿Y qué pasa cuando uno falla? Porque no hay hombre que no peque. Hombre como género humano o mujer. Le faltamos, bueno, nos arrepentimos. Venimos a Él y pedimos perdón. Pero aquellos que participan lamentablemente en ser rebeldes a la voluntad de Dios, lamentablemente el amor de Dios se va a manifestar a través de la corrección. Dice la palabra de Dios de esa manera: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando estamos desobedientes y en contra de Dios, estamos haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, y dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Termino con esto. En 1 Timoteo 1, 19 y 20, dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces dice el apóstol Pablo, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los nombra. Y dice: escuche esto, lo que hizo el apóstol: a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Uy, un pastor entregando a Satanás a las personas. Lo hizo el apóstol Pablo, el que escribió 1 Corintios 13 y habló del amor, cómo es el amor de Dios y sus características. Pero el Evangelio, amado hermano y querido amigo, es firme. Por eso no podemos jugar con Dios, sino más bien tendríamos nosotros que tener un corazón dispuesto para servirle con una buena disposición. Y sabiendo esto, que sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios te bendiga y esta enseñanza sirva para tomar determinaciones que sean importantes a favor de amar a Dios sobre todas las cosas. Bendiciones.
La palabra fue dicha. La guardaron en sus corazones. La escribieron en papel. La tradujeron a muchas lenguas. Y es hora de comunicarla. Creemos en Dios. Creemos en sus promesas. Que la distancia no sea una excusa. ¿Cuántas horas pasamos al día mirando las redes sociales? Fotos, memes, videos, contenido que muchas veces no deja nada en nuestro corazón. Ahora imagina, por un momento, dedicar solo 5 minutos de ese tiempo a algo que puede cambiar vidas, incluso salvar almas. En un mundo lleno de incertidumbre, todos necesitamos una palabra de aliento, una chispa de esperanza. Pero, ¿sabías que tú puedes ser el canal que Dios use para llevar su luz a los demás? Desde un amigo cercano hasta alguien al otro lado del planeta que necesita escuchar justo ese mensaje que cambie su día, o incluso su vida. A través de las redes sociales de la Iglesia Ondas de Amor, cada día se comparte un mensaje de luz y esperanza, guiado por la mano de Jesús. Tú puedes ser parte de este propósito. Basta con un clic, un compartir, un gesto sencillo pero poderoso. Si podemos dedicar horas a ver contenido vacío, ¿por qué no dedicar 5 minutos a algo que trasciende? A algo que transforma. Tú tienes el poder de llevar la palabra de Dios a todos los rincones del mundo. Hoy más que nunca, el mundo necesita la paz y el amor de Jesús. Sé el puente de amor y fe que alguien necesita. Ondas de Amor. Juntos, llevando la palabra de Dios a cada rincón del planeta. Iglesia Ondas de Amor, una iglesia para toda la familia. Eventos, radio, televisión, seminarios, congresos. Le esperamos en el 8264 Northwest 103 Calle Hialeah Gardens. Consejería, discipulado, escuela para niños, servicios juveniles y mucho más. Pastores con muchos años de servicio e integridad. Iglesia Central de Ondas de Amor, Hialeah Gardens. Informes al 305-826-5555. Le esperamos en el 8264 Northwest 103 Calle Hialeah Gardens. Contáctenos al 305-826-5555. Iglesia Ondas de Amor, una iglesia para toda la familia. En un mundo lleno de ruido, de prisas, de incertidumbres y corazones cansados, todos necesitamos un lugar donde hallar paz, un refugio donde escuchar la voz de Dios y renovar nuestras fuerzas. En Iglesia Ondas de Amor creemos que nadie está solo, que todos necesitamos guía, dirección y una familia espiritual que nos abrace con fe y esperanza. Por eso te invitamos a ser parte de nuestra gran familia, una comunidad que crece bajo la enseñanza y cobertura de los apóstoles Oscar y Estela Agüero, siervos de Dios que nos conducen cada día más cerca del propósito que nuestro Señor tiene para nosotros. Aquí encontrarás servicios especiales, eventos, conferencias, discipulados y ministerios para jóvenes, donde podrás fortalecer tu fe y descubrir el llamado que Dios tiene para ti. Te esperamos en nuestros poderosos encuentros. El viernes 8 de la noche, reunión de jóvenes, donde formamos las nuevas generaciones en Jesús. Los martes de milagros, a las 8 de la noche, donde la presencia del Espíritu Santo se mueve con poder. Personas son sanadas, restauradas y transformadas. Y en nuestros servicios dominicales, a las 10 de la mañana y 7 de la noche. Momentos llenos de adoración, palabra viva y comunión fraterna. Ondas de Amor, ubicada en 8264 Northwest 103 Street, Hialeah Gardens.
Si deseas comunicarte con nosotros, llámanos al 305-826-5555 o escríbenos por WhatsApp desde cualquier parte del mundo al +1 786-901-0461. Cuéntanos tu necesidad y la presentaremos en oración ante nuestro Señor. Iglesia Ondas de Amor, un lugar donde el Espíritu de Dios transforma vidas, renueva corazones y te llena de su paz. Ven, acepta su palabra y deja que Él cambie tu vida para siempre.